Contexto político. El abogado y analista político Luis Fernando Salazar Woolfolk. Luis Fernando, muy buenos días. Muy buenos días a ti en cabina, muy buenos días al auditorio en general. El paquete de leyes en materia económica enviado por el presidente López Obrador al Congreso de la Unión el fin de semana pasado es semejante a los planteamientos hechos en la llamada era neoliberal, y las novedades que contiene están siendo aplicadas con cautela. Entre los casos más notables destaca el aumento del salario mínimo en la región fronteriza con los Estados Unidos en una proporción del 100%, lo que López Obrador propone como una forma de dar cumplimiento a sus promesas de campaña para estrechar su nexo con los electores que lo llevaron al poder y consolidar una base electoral para fortalecer su gobierno. Está claro que la posibilidad real de autorizar el incremento aludido obedece a que en la práctica son muy pocos o tal vez ninguno los trabajadores que en efecto ganan el salario mínimo en la frontera, como también ocurre en otras partes, en otras regiones en el interior del territorio nacional. Lo anterior lleva a reflexionar sobre los verdaderos alcances de la medida adoptada en cuanto al valor que tenga como palanca para aumentar el poder adquisitivo real de los trabajadores y en consecuencia servir como herramienta para fortalecer el mercado interno. El rezago en el monto de los salarios mínimos oficiales obedece a que durante más de 50 años el gobierno federal ha vinculado el monto salarial a la determinación de las cuotas obrero-patronales del Seguro Social y del Infonavit. Esta política fiscal en la que el financiamiento de la seguridad social pesa en forma directa sobre los salarios ha provocado una simulación generalizada en virtud de la cual es frecuente que en pequeños y medianos negocios existan dos nóminas distintas, la que corresponde a la realidad y la que se toma como base en las declaraciones de impuestos. El peso de las contribuciones sobre el contrato laboral se convirtió en una carga que alienta el desempleo, por lo que el gobierno se ha hecho de la vista gorda respecto a la doble nómina, en lugar de hacer una reforma fiscal integral que ajuste el pago de contribuciones a la luz de un criterio de equidad y que separe el financiamiento de la seguridad social de las cargas tributarias que pesan sobre el empleo de modo directo. Lo anterior explica que el aumento del salario mínimo se haya convertido en una tarea inaplazable, pero con un objeto más bien fiscal, que consiste por una parte en ampliar la banda de exención de impuestos a los contribuyentes de bajos ingresos y por otra combatir la economía informal. Falta una reforma tributaria que financie el costo de la seguridad social con cargo a impuestos generales, lo que constituye el único camino para acceder a la protección universal en materia de salud y vivienda. El planteamiento referido con antelación explica, entre otras cosas, por qué las principales organizaciones patronales del país, lejos de oponerse al desusado aumento salarial en comento, lo apoyan para dejar de ocultar el salario real de sus empleados y aprovechar los deducibles correspondientes, al mismo tiempo que mantienen la esperanza de que el aumento nominal de salarios que se acaba de decretar no provoque inflación en la medida en que tales salarios, como ya lo he explicado, se están pagando desde hace tiempo. La explicación en lógica fiscal que lo anterior supone cuestiona en cambio que el aumento de salarios decretado dé cumplimiento al compromiso de campaña de López Obrador al respecto, en cuanto a que exista un aumento real del poder adquisitivo que derive en un fortalecimiento sustancial del mercado interno. El contraste que existe entre el aumento salarial en la frontera y el decretado en el resto del país sugiere que se trata de un proyecto piloto y como tal revela que el gobierno de López Obrador está siendo cauteloso frente al riesgo inflacionario que aún en las circunstancias descritas pueda implicar la medida. Cualesquiera que fuere la intención en relación al tema fiscal, la necesidad de fortalecer el poder adquisitivo de la mayoría de los mexicanos
y de reducir la brecha que existe entre ricos y pobres, es un imperativo que el gobierno que inicia debe atender, tanto porque López Obrador lo ofreció en campaña, como por el hecho de que así lo demandan las condiciones actuales del país. Uh-huh. Bueno, yo creo que este es uno de los temas que nos viene ocupando desde que se dio a conocer, Luis Fernando, y sí tenemos que ser muy puntuales, a ver hasta dónde nos da los ingresos y cómo se distribuyen los egresos dentro de lo que es este presupuesto, que es una presuposición que finalmente luego se va ajustando, como ya hemos visto que se ha tenido que ajustar ahora este patraseo del presidente, decir nos equivocamos en lo que tiene que ver con el presupuesto de las universidades, pues significa que tenemos que ir revisando en el día a día, pues qué otras cosas tienen que ajustarse. Se habla de que antes del 24 de diciembre se estará dándole para adelante el presupuesto en la Cámara, pero pues tendrá que hacer todos los ajustes necesarios para que realmente el presupuesto tenga que ver con estas intenciones de mejorar la calidad de vida de la mayoría de los mexicanos. Así es, sobre todo porque también existe mucho dispendio y muchas fugas de dinero en distintos rubros y pues hay que evitar que en el ajuste presupuestario, en lo que se ha dado a llamar la austeridad, pues no paguen justos por pecadores, es decir, que se mantengan los niveles de dinero destinado a las actividades prioritarias y que al mismo tiempo se haga un esfuerzo por evitar las múltiples fugas de dinero que existen. Uh-huh, exactamente, eso es muy, muy importante. Pues muchísimas gracias, Luis Fernando, por tu presencia con nosotros esta mañana ya de miércoles 19 de diciembre. Gracias.